Sí, no. Oscar Alemán, sí, nuestra cortina, nuestra luz roja, nuestro operador, Oscar Alemán, sí, luz roja, en el aire. Psicoanálisis en la radio, no en la ciudad como era el año pasado. La ciudad votó y se embromó. Sí, señores, sí, oyentes. Este programa lo hacemos quien les habla, licenciado Ángel Orbea, psicoanalista, y acá Bruno Dinoyo, que está avanzando mucho, según me han dicho algunos muy informados en materia radial, que está avanzando. Dicen, este chico está avanzando y viene muy bien, está madurando. Y además con un gusto, digamos, musical. ¿Qué opinas de tu gusto musical, Bruno? ¿Cómo andás primero? Saludemos. Bien, vos Ángel, ¿estás bien? Sí, bien, correcto, bien, sí, bien. ¿Cómo andás de tu gusto musical? A ver, ¿por Creo dónde que... te inclinas? ¿Por dónde me inclino ahí? No sé. En este programa al menos siempre intento traer música de sala, tener una idea medio cohesiva ahí. Musical. Escucho otras cosas, pero ¿Qué no... otras cosas? A No ver, me sé, interesa. rock nacional un ¿Por poquito. dónde? Joder, Y los twists. los De vez tweets. en cuando escucho alguna rareza. Estoy escuchando a un artista chileno, Pedro Piedra, no sé si lo conoces. No. Es muy bueno, pero no Pedro entra Piedra. acá. Ah, mira vos. Pedro Piedra. Eh, No, y, viste, los chilenos han entrado muy poco acá. No sé, porque hay un trompetista que murió el año pasado, Cuturrufo se llama. Muy bueno, un grosso. Y tampoco se lo conoce acá. Bueno, pero es una cuestión de mercado. Bien. Psicoanálisis en la radio, parece ser, me dice el operador acá, que hay algún problemita técnico. Lo vamos a solucionar ya, y de la mejor manera, levantándonos. Y ahí está. Está saturando por eso. Ahí está, sí. Y estamos con... A ver, subí este tema, por favor. Ah, sí, subilo. Bruno de Noyo, con este tema, entre los años 30 y 40, todo Gringolandia, ¿sabes qué es, no? Sí. Bien, de costa a costa, oeste, bailaba, movía las cachas, las tabas. Era la época del swing, de las grandes bandas. Y quien está sonando ahora, quien está saliendo al éter para toda la región, toda nuestra inmensa audiencia, que arrancando el programa debemos estar en... 25.000. ¿Qué decís vos? 25.000. Sí, porque está Brunito. La audiencia se estaba ahí esperando a que entremos ya. Juan, ¿y cuánto suma este programa con Bruno Di Noio? Yo creo que 10.000 puntual. 10.000 Brunitas. Y bueno, podremos probar, me voy 10 minutos y vemos qué pasa. No, por favor, no, quédate, te vamos a dar media hora más a vos. Bueno, Benny Goodman, el viejo Benny. Judío, nació en 1909 o 10 en Chicago, hombre de Chicago, se entrenó, empezó desde muy chico. Los padres eran comerciantes y era el noveno hermano, más chico, mimado. Y agarró un instrumento que lo puso en el aire, lo puso en el jazz, el clarinete. El clarinete es un instrumento exquisito, Bruno. No sé si has escuchado detenidamente. Es un instrumento que lo puso en el mundo de la música docta, de la música clásica, el mismísimo Wolfi. ¿Sabes quién es Wolfi? No. Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart lo puso en los conciertos que hizo para clarinete y oboe. Es un instrumento de madera. Es un instrumento muy delicado, muy suave, que da algunas notas agudas, muy suave, exquisito, refinado, si lo comparamos con otros instrumentos de madera como los fagotes, por ejemplo, la orquesta, y la flauta. Es un instrumento hermosísimo. Y este chico, Benny Goodman, se acerenció y aprendió, tenía una habilidad extraordinaria y un conocimiento musical, al punto tal que durante su extensísima carrera, el mismo Béla Bartók, el gran compositor húngaro clásico, compuso un par de temas para él, exclusivamente. Benny Goodman fue básicamente un norteamericano, un judío norteamericano, antirracista, que comenzó rápidamente, su carrera fue fulgurante, enseguida empezó a tener... Alquilaban orquestas en esa época.
en el 26, 27. ¿Sabías eso? Que se alquilaban orquestas como se alquilan autos, como se alquilan bicicletas. El viejo Benny, lo tenemos ahí. Súbilo, ¿qué está saliendo? A ver. Bueno, pasa 2 o 3 temas, porque algunos estamos escuchando acá el cenit de Benny Goodman, el momento de mayor, digamos, esplendor de su carrera, su extensa carrera. A ver, ahí está sonando. Sí. Estamos pasando en el año 38, en el Carnegie Hall de Nueva York, un teatro, una esquina, está famoso. Yo lo vi de afuera, no pude entrar. Entré al Apolo, sí, de Harlem. En ese teatro, Benny Goodman da un concierto con su orquesta y es sensacional. 10 conciertos, digo uno, después 2, 3, 10. Y allí, perdón, y en ese lugar, claro, se presenta la orquesta grande de 14 músicos y después hace otra entrada con un quinteto. En ese quinteto había un negro. Año 38. ¿Qué opinas de eso? No se lo habrá recibido bien. No sé si entre los espectadores o en las autoridades. En Nueva York, más bien más liberales. Claro, sí, igual depende de la Estaban zona. en Alabama. Por cierto que provocó cierta tensión, pero ese hombre de color que estaba allí muy joven, muy jovencito, mucho más joven que Benny, era alguien que había conocido en un restaurante mientras le despachaba una pizza ahí en Manhattan. Era Lionel Hampton. Nada, yo lo vi en Buenos Aires una vez que vino. Ya estaba muy grande con su orquesta. Un músico extraordinario, un vibrafonista. A ver, ¿qué está saliendo? Ahí está, esto es swing. Esto es para bailar. Esto salía a la tarde, sábados y domingos, a las 5 de la tarde, de costa a costa, siempre en programas auspiciados por marcas de cigarrillos. Camel, Lucky Strike. Y claro, se escuchaba todo Estados Unidos, imagínate, de costa a costa. Y bailaban se armaban bailes, salones de bailes con la radio. Bruno, con esto que nosotros estamos ahora utilizando, este medio, es hermoso, adorado medio. ¿Qué opinas de la radio vos? ¿Qué opina de la radio? No sé, un medio de comunicación como cualquier otro. ¿Lo querés? Lo Te veo que- desapasionado. Un medio de comunicación como cualquier otro. No, bueno, dale más, un pero- poquito más de pila. A ver, Sí, si vos pero- querés entrar en la radio, tenés que enamorarte de la radio. No casarte. Casarte con una mujer o con un hombre, con lo que te guste, pero no casarte con la radio. Pero agarrale, metele. Bueno, sí, hay programas de Dale, radio dale. que pueden aportar Bien, algo, bien. pero Sí. la radio en sí, vos decís la radio, no me genera mucho conocer, decir los No, libros o las películas. Bueno, pero te entiendo, porque esta no es una época donde la radio tiene un predominio como fue la mía. Yo de pibe, en el campo, el único medio, la única conectividad que teníamos no era la hiperconectividad que después vamos a hablar que tienen los pibes, sino que era una radio grandota, no era transitores, era válvula. Pero muy buena fidelidad tenía, muy buen parlante. Philips, marca Philips, las radiotas esas famosas que la iconografía ha hipostasiado como la radio madre de los años 30, 40, 50. Una radio bastante moderna, Philips, era holandesa, importada, no me olvido más cuando la compraron. Y vos sabés que esa radio era eléctrica. Y entonces mi abuelo, don Saúl Orbea, había comprado un molinete en Buenos Aires. Un molinete es un dínamo que se pone en el techo. Lo había puesto arriba del molino, antes de las aspas del molino, y con el viento hacía girar unas hélices y con esa energía cargaba el dínamo y cargaba el acumulador. Y teníamos electricidad solamente para escuchar la radio. Por supuesto que los partidos de fútbol. Yo me acuerdo aquel famoso partido entre Boca y River donde Antonio Roma le ataja un penal a Delem, creo que era. Sí, y Pablo de Valentín mete el primer gol. ¿Se acuerdan de ese partido de Boca y River cuando Boca sale campeón? Año 62-63. ¿Te acordás, Juan y Romero, nuestro operador fetiche, me está haciendo acá? No, a ver, sé de los partidos. Antonio Roma, el héroe de la Boca. Yo estuve ahí. Roma, todo, pero... Sí, vos estabas en Bolivia todavía. No, yo no había nacido, pero soy hincha de Boca y sí. ¿Te acordás de ese histórico? Fue que jugaba De Roma sí, obviamente. Antonio Roma, el héroe de la Boca, el Tarzán boquense. Bueno, yo ese partido lo escuché
Lo escuché en esa radio, la Philip recién traída. La trajo mi tío. Mi tío era, en ese momento era capitán de corbeta, marino el tipo. Todo vinculado al proceso, lamentablemente. A la dictadura, no al proceso. Eh, y la trajo, no sé de dónde la trajo, creo que de Chile. Una radio muy linda, tuvo muchos años ahí. Y después trajo también, después mi viejo, que viajó a Suiza, compró un teodolito en Suiza y compró una radio también en Suiza, la radio transitores. La radio transitores era pila, porque la radio válvula, vos la prendías y tenías que esperar por lo menos 2 minutos, porque se tenían que calentar las válvulas. Las válvulas eran como unos focos enormes. Una radio grandísima, tenía muy buen sonido, reproducían muy bien. Bueno, Y una- después llegaron las picas. Pero muchos tipos. no, ahí mismo llegó la espica. Ah, Sí, cuando se hizo el transistor y la pila ya entraron, viste, o sea, la espica, la Noble Carina, que yo me compré, lo primero que compré con el primer mango que gané en mi vida, me compré una Noble Carina. Y un flaco que estudiaba ahí en el Museo de la Plata, que sabía hacer, arreglaba radios, andaba en eso, les hizo unas soldaduras y la conectamos a un parlante, de esos parlantes que venían no siquiera no eran de madera, eran como de plástico, y sonaba muy bien. Bueno, esa fue mi vida transcurrió alrededor de una radio, chicos. Por eso que tengo esta identidad con la radio, esta simpatía con esta radio y todas las radios. Ángel, Sí, déjame agregar que hasta el día de hoy, obviamente no en todos los pueblos o en todos los campos, pero antes la conectividad era la radio para avisarle a otro campo de que tenía que hacer tal cosa, Pará. mensajes. Pará. Antes, hermano, no has andado por la ruta 40. Andá por la ruta 40 en la provincia de Chubut, por ejemplo, en el río Senger. No, yo, Todavía hoy, sí, sí. hoy, te dicen de la estancia La Colorada que van a llevar los caballos y que lo esperen alrededor de las 3 de la tarde el día sábado. Para el poblado de Garamendi, los chicos van a estar esperándolo para recibir los cuadernos. Esto hasta el día de hoy. Yo conozco gente ahora que están trabajando en el sur, de pueblitos chiquitos que no tienen conectividad. No, Entonces, ¿qué te conectividad? avisan en la radio y son pueblitos re chiquitos. Sí, hay pero pilas en Santa Cruz y sobre todo Chubut, hay se escucha Radio Nacional, estamos hablando de esta es la función Pero social. antes eran los pueblos también, ahora que ya son grandes, por ejemplo, yo soy de allá de Coronel Suárez, todo eso, se usaba eso también en los campos ahí. Sí, Por fue más un que ahora medio hay campos y si estás cerca de la ciudad, por ahí hay alguna antena o algo así, tenés. Pero antes era todo con eso. la radio cumplió una función social, yo diría, estratégica en la civilización, al menos que yo conozco, ¿no? En Estados Unidos también, bueno, está Woody Allen, es el loco, Días de Radio, algún tiene una película, él tuvo una cuestión con la radio, la radiofonía, sus películas, él dice que aspiran a que sean radiofónicas. Además, la radio tenía distintas variables. En primer lugar, era escuchada por las madres. Generalmente no trabajaban las madres, Bruno, eran más de casa. Y entonces, ¿qué hacían estas mujeres? Además de atender a sus hijos, que lo atendían al toque, ya estábamos 7, 8, 10 años, no trabajaban. ¿Y qué hacían? Se reunían a coser y a bordar, a tejer, a cambiar figuritas entre las vecinas, con muy buen talante todas. Por ahí hablaban de algún doctorcito, de alguno que venía nuevo a la ciudad, algún viajante, qué sé yo. Y escuchaban radio escuchaban. ¿Y qué escuchaban de la radio? Bueno, a la mañana mi madre escuchaba el Fontana Show, Cacho Fontana, locutor, histórico, murió hace poco. Sí, eran maestros, y rapidísimo con la rea, después vino de Cacho Fontana. Y mi vieja hacía el enroque, escuchaba el Fontana Show y semanalmente compraba la revista Radiolandia. Oigan, no, para ustedes van a decir, pero este que se quedó en el 45 de la década Les estoy hablando de los años 60, yo era guachín, re guachín, usaba pantalones cortos. Radiolandia compraba mi madre
Y la vecina Nelly, ¿qué compraba? Antena. Que una hablaba de radio y otra de televisión, porque el mundo de la radio era lo que es el mundo de la televisión hoy. Era la farándula radiofónica. Y estaban, ahí sí hay que decir la función histórica, cultural, diría cultural, sí. El radioteatro. El radioteatro. El teatro en la radio, el teatro hablado. ¡Arriba! ¡Cuidado! Julián Ramírez, el gaucho de las milongas. El año pasado Vos un estás... segmento acá de radio. No me digas. ¿Sí? Sí, me acuerdo acá en Radio Tandil. Logazo. No, a Perla, claro, el artista, Perla, claro. Pero es, bueno, yo escuchaba, mirá el radioteatro, yo iba a la escuela, salía a las 12, escuchaba el radioteatro, Radio Porteña, y no me acuerdo cómo se llamaba el tipo, muy conocido, Arandrada. Después a las 4 de la tarde escuchaba otro. Y después a las 8 de la noche estaba el negro Audón López, el negro Faustino. Y los teatros generalmente eran radioteatros, o sea, salían en la radio y después iban a los teatros de los pueblos y representaban la obra con un éxito extraordinario. Esa gente, muchos se mataron porque viajaban todo el tiempo, iban a la radio, grababan 10 programas y después salían a los pueblos. Y llegaban hasta La Pampa, los tours que hacían y armaban en los teatros de los pueblos, la representación íbamos todos a ver ahí, pero el tema era que cuando llegaban los camiones ya con todo el decorado, las espadas, íbamos a ver eso era como ver el mundo para los pibes de un pueblo, ¿verdad? En los años 60. Y además había programas de música, y mi vieja escuchaba mucha música, y yo empecé a escuchar allí el jazz. Me empezó a gustar el jazz y el tango. Y me quedé con el jazz. Entonces, ¿qué hacía? Conocía los horarios de los programas. Estaba los sábados, 50 años de jazz, de Guillermo Cerremis. Un programa extraordinario, duró como 40 años. Murieron, los tiempos casi me deben de haber muerto en el micrófono. Sabían bocha. Después estaba Nano Herrera, Talero Pellegrini, Tangentes en Jazz. Bueno, Aliberti. Aliberti empezó con programas de jazz en los años, pero yo ya estaba en La Plata estudiando, en los años 80. Siempre seguí, cultivé, y después estaban los programas de ópera. Estaba, que murió el año pasado, el de, ¿cómo se llama? ¿Le teme usted a la ópera? Salió durante años los domingos, todo esto en Radio Nacional. Radio Nacional en ese sentido cumplió una función, incluso en dictadura, independientemente de Carlos Cincillo con jazzología, que además en esa época se daba. El programa de Es como si nosotros esto que hacemos acá después lo representáramos en un teatro. ¿Qué fue lo que hizo Dolina? ¿Se entiende? Había una relación teatral con la radio, no streaming. Era extraordinario, una relación viva. Bueno, yo no sé si bien o mal, me formé musicalmente con la radio, como yo seguramente miles de oyentes en este momento, de 40 años para abajo, les ha pasado lo mismo. Seguro a tu abuelo, seguro que el hijo está ahí. Y tu abuela también. Sí. Después estaban las radios, en donde yo vivía, estaba Radio Trenquelauquen, y escuchábamos el correo radial. A la mañana era de Bruno y para Brunita, el tema dedicado es así, correo radial. Y todos escuchábamos. Y bueno, y ahí que pasa avanzando, todos los temas que salían. En esa época había mucha producción nacional de música, de teatro, era una época prolífica para la industria del espectáculo. Canal 9 con Alejandro Romay. Bueno, así transcurrió mi adolescencia, ligada a la radio. Y después escuchábamos a Sandro en la radio, lo escuchábamos en los discos y después íbamos a verlos, a los bailes. Sandro, Leonardo Fabio. Después los grupos, cuando vino la ola de la música pop, se llamaba así, música pop. Bueno, estoy aburriendo a los oyentes contándole cosas que ya han pasado y que tienen muy poco que ver. Yo no soy un nostálgico, yo estoy acá en este programa que se llama Psicoanálisis en la radio y hablamos de la radio. Me había quedado algo pendiente, Bruno, la vez pasada. Te estaba comentando, ¿te acordás? Uy, no, la verdad. ¿A vos te quedó algo pendiente también? No sé.
Ojo que en la radio no puede haber baches. Habíamos introducido un tema al final que no pudimos llegar porque se nos quedó el tiempo, pero no me acuerdo qué era. No, yo me quedé con unos comentarios que quiero hacer de Oscar Alemán, de la música argentina, este músico argentino. ¿Por qué es tan importante Oscar Alemán? Y yo dije que está entre los 5 grandes músicos con reconocimiento mundial de la Argentina, entre ellos por la Negra Sosa, el Gato Barbieri, bueno, hay unos cuantos más. Oscar Alemán, hay una anécdota famosa, tocó con Django Reinhardt, lo reemplazó a Django Reinhardt. ¿Te suena Django Reinhardt? ¿Vos tocas la guitarra? Sí. ¿Lo conoces? ¿Lo has escuchado? Sí, personalmente no lo conozco, pero lo he escuchado. Irónico el pibe, está bueno eso. Bien, en ironía. Cada vez la ironía la prende enseguida. Si hubieras tenido el gusto, era un tipo muy áspero, gitano, muy áspero. Tocaba con 3 dedos, habían perdido 2 dedos en una comparsa cuando era chico de gitanos. Y hacía música, él estableció el jazz, las coordenadas del jazz europeo, del swing europeo. Como todo gitano hacía tocar a sus hermanos, guitarra rítmica, y bajo, y contrabajo. Y Stefan Grappelli, muy joven, eximio, violinista, se reunieron y armaron el cuarteto del Hot Club de París, en París. Django era belga, gitano, nació en Bélgica, de casualidad. Bueno, empezaron a tocar con un ritmo extraordinario. Fíjate si tenés algo de Django Reinhardt con Stefan Grappelli. Le vamos a hacer conocer a los oyentes. Seguramente los oyentes ya lo conocen. Nachito Lacobara lo conocen también, el director de esta radio, uno de los capos. Nacho es un tipo que tiene mucha cultura musical, mucha. De todos los géneros. Bueno, mirá cómo será la fama de Django Reinhardt y cómo son las cosas. Gitano, viene la ocupación de los nazis, ocupan París, y te imaginas judíos, gitanos, eslavos que agarraban, los cargaban en los trenes. Todas las minorías. Claro, los deportaban, los cargaban en los trenes y iban a los campos, directamente, sin... Ahí está, este es Stefan Grappelli. Bueno, no, esta es una parte cantada. Fíjate algún otro tema... No recuerdo, tengo ritmo de Django Reinhardt por ahí también. Sí, hay varios de él que son Rosa Madreselva. Bueno, el tema es así: lo agarra la Gestapo, gitano, lo van a deportar. Ya estaba embaladito para subir al tren. Y uno de los oficiales nazis que revisaba los papeles se da cuenta de Django Reinhardt y dice: ¿Usted es Django Reinhardt? Sí, bueno. Y dice: espere acá. Y le avisa al comandante general de las tropas alemanas en París. Creo que se llamaba Dietrich von Scholtis o algo así. No voy a pronunciar, mi pronunciación alemana no viene al caso. Fanático del jazz y fanático de Django Reinhardt, Dietrich von Scholtis. Entonces le dice su oficial que estaba detenido, lo manda a llamar, lo manda a su despacho. Ahí está. Django Reinhardt. Después le vamos a pasar una sección específica. Lo manda a llamar, lo saluda, le pregunta, ¿usted? Sí, le dice: soy su admirador. Fíjate cómo será el respeto que le tenía este general poderosísimo, que reinaba sobre vida y muerte de cualquier ciudadano francés en ese momento y cualquier ser vivo que estaba ahí. Le da la mano, lo saluda, le firma un salvoconducto para Suiza y no lo hace tocar. Fíjate el respeto que le tenía. Una anécdota extraordinaria. Bueno, la otra anécdota que... Te imaginas, bueno, Oscar Alemán tocó con Django Reinhardt, tocó con los músicos de Josephine Baker, que recorrió toda Europa, todo Estados Unidos. Conoció a Duke Ellington, el gran músico, ¿no? Duke Ellington. Cuando decimos Duke Ellington estamos hablando de una celebridad, uno de los más grandes músicos de la historia, compositores y músicos, director sería el number one, junto con Armstrong y algunos más de la jazz. Él durante 50, 60 años tuvo una orquesta que fue marcando el rumbo del jazz en el mundo, con un eclecticismo, con una apertura hacia lo nuevo, reconociendo lo antiguo. El Duke está considerado una vez. Y tocó varias veces con Duke Ellington, le propuso quedarse en la orquesta, y ya era un hombre muy complicado. Oscar Alemán tomaba, y era medio díscolo, se zarpaba, bailaba,
y hacía cosas que por ahí eran muy difíciles en una orquesta, como tenés que estar medio encuadrillado. Y viene a la Argentina en el año 68, la anécdota la cuenta Nano Herrera, un gran tipo comentarista de jazz, un gigantón riojano, hermoso. Bueno, yo lo conocí, éramos medios amigotes, íbamos a jazz y pop juntos, me enseñó muchísimo de jazz. Y bueno, Nano era jovencito, en el año 68, y era como un plomo. Iba, ¿entendés? Cuando lo fueron a buscar el 6, se iba para cargar las cosas en la orquesta, conocer los músicos, pedirles autógrafos, hablar, a ver si querían ir a la radio, ¿viste? Esas cosas que pasaban en ese momento en lo que sería un periodismo de espectáculo. Entonces los acompaña a Duke Ellington en la orquesta, hay un hotel en el centro, en la avenida 9 de Julio, y hablando con el traductor, Duke Ellington dice, este muchacho es de la radio acá. Ah, dice, ¿sabrá algo de Oscar? En inglés. Pregúntale a ver si lo conoce a Oscar. Y entonces el traductor le dice si lo conocía a Oscar. Y Nano le dice, ¿qué Oscar? ¿El guitarrista? Sí, sí, Oscar Alemán. Sí, sí, y le dice Duke Ellington, Oscar Alemán, quiero abrazarlo, quiero tocar con él, quiero que toque en mi orquesta. Duke Ellington es como decirte, no sé, Mick Jagger, los máximos en este momento, Charly García, que te diga de una, sí, te quiero exclusivamente. El reconocimiento. Oscar Alemán en esa época ya no tocaba, estaba muy jodido por el escabio. Enseñaba, sí, tenía un montón de alumnos, que admiradores, era un hombre de culto, vivía ahí en el microcentro. Y Nano Herrera no sabía dónde, dice, buscalo por favor, buscalo y tráelo acá, tráelo al teatro. Le da la indicación de Duke Ellington y Nano Herrera sale a buscarlo y dice, ¿dónde vive? No me acuerdo. Bueno, dice, le voy a preguntar a un policía del microcentro. Le pregunta a un gorra y le dicen, sí, Oscar Alemán, averigüen un poquito, sí, acá a 3 cuadras viven. Va Nano Herrera a la casa de Oscar Alemán, le toca el timbre, no lo atendía, le insiste, sube con el portero y le cuenta, dice, ¿quién es usted? Dice, Oscar, no, pero yo no salgo. Mire, está Duke Ellington, va a tocar. Ah, sí, está el Duke, dice, sí, sí. Y me pidió, por favor, que le diga a usted que quiere que toque con él. Nano Herrera contaba que Oscar Alemán se quebró, se puso a llorar, se emocionó, era un hombre sensible también. Se emocionó, vino la mujer, tuvieron que recauchutarlo un poco y lo llevaron al Teatro Gran Rex, ahí en Corrientes, a 3 o 4 cuadras de donde estaba. Se fundieron en un abrazo el Duke y estaba Lawrence Brown, un gran, que lo conocía muchísimo, un gran trombonista de Cootie Williams, el trompetista, el negro que hacía el sobreagudo de la orquesta del tipo que tocaron toda la vida, se abrazaban, hicieron una fiesta, y no estaba en condiciones. Oscar, dice, no, es mucho para mí. Bueno, ¿qué hizo Duke Ellington? Llamó a una discográfica argentina, no recuerdo cuál, Odeona, bueno, dijo, por favor, denle un lugar a Oscar de vuelta, porque le habían comentado que le había ido muy mal, que se había abandonado, que venía mal, por supuesto que las discográficas. Y esto fue del 68 hasta que murió en el 74, tocó sistemáticamente en cuanto boliche y grabó como 10 discos. La última etapa de Oscar Alemán, gracias a la intervención de Duke Ellington. Y además no a la intervención, sino al genio de él, ¿no? Porque lo que hizo Duke Ellington es reevaluar lo que era él, no inventarlo. Oscar Alemán se inventó a sí mismo con el estilo swinguero que tenía, que coincidía con el de Django Reinhardt, no es que lo copia o se copiaron. Entonces, por eso digo que Oscar Alemán es uno de los más grandes músicos. Yo tuve la suerte, lo he comentado acá en esta radio, de verlo personalmente, ya muy viejo. En una escena rarísima, en un pueblo que se llama Toay, ahí a 20 kilómetros de Santa Rosa de la Pampa, allá donde empiezan los montes, había un tipo que era más conocido, Tony Lanfranco, pariente de los Benetton. ¿Ubicás a los Benetton? Millonarios. Tony Lanfranco era millonario. Pero era del lot. Claro, sí. Bueno, también. Pero era del Lotta Continua. Era militante de izquierda. Y estaba refugiado acá por el tema que se lo asociaba con las Brigadas Rojas en Italia. Tony Lanfranco. Un italiano grandote, lindo, un tipazo, un tipo generoso. Nos llevaba tenía un Torino, se había comprado un 380W. Y tenía un chalet ahí en Toay y había armado un boliche para traer gente de Buenos Aires. Lo había traído Leonardo Fabio, había traído un montón de gente. ¿Y a quién se le ocurrió traer? Pagaba lo que le pedían, corta la bocha. Quiso que le gustaba el jazz y lo trajo a Oscar Alemán.
Y yo lo fui a ver ahí al boliche de él, había 40 personas. Le pagó todos los gastos, viaje, hotelería, y fue con el Chachi Zaragoza, en guitarra rítmica. Hizo un show de media hora, pero inolvidable. Inolvidable, el viejo hablando, tomaba whisky, que se perdía, había que le agarrarlo, ¿viste? Llevarlo ya. Un año después murió. Estas son anécdotas que a mí son anécdotas de mi vida también. En ese terreno estético, de la estética y de la sensibilidad que tanto tenemos, ¿no? Yo creo, amigos, ustedes que están... ¿Qué estás escuchando? Este es Lionel Hampton, el vibrafonista. Seguimos con Benny Goodman, ¿eh? Ahí está el recital en el Carnegie Hall del 38, que se lo considero uno de los recitales más importantes de la historia del jazz. Estaba la orquesta tocaban una entrada y el quinteto otra entrada, y ahí estaba Hampton. También lo vi acá en Buenos Aires, en el teatro, en el de los italianos, ¿cómo se llama? El que está ahí en Charcas, teatro tan hermoso que tienen los italianos, donde tocaba Lelutier, donde habla, estaba en Lelutier, no me acuerdo el nombre, hermoso teatro. Bueno, seguimos en el programa Psicoanálisis en la radio, con Bruno Di Noio aquí, que ya veo que está en la gatera, ahí tienen programa, tiene su música, la música de Bruno. Bruno, ¿me podías tirar el Coliseo? Por Dios, me olvidé el Coliseo. He ido a ver a los Lelutier y he ido a ver un montón de cosas. Ahí lo vi viste vos? ¿A quién? A Lelutier. Sí, 2 o 3 ¿Sí? veces. Mi hermano era fanático. Claro. ¿Cuándo? Y en el 96, 95. ¿Y te acordarás qué espectáculo era? Porque viste que tuvieron diferentes... Sí, párate, ¿cuáles fueron los últimos? No me acuerdo, mirá. Mi hermano era fanático de Lelutier. Mi hermano que vive en Estados Unidos. Mi papá tenía toda la discografía, era fanático y después se la regaló a mi sobrino. Ah, sí, claro. Toda la discografía tenía. No, a mí me encanta. Ah, bueno, son genios. Bueno, ellos adoptaron Sí, y la kermés de los sábados. Está buenísimo. Bueno, los músicos norteamericanos, ellos adoptaron una modalidad que venía de las grandes bandas de jazz, porque, por ejemplo, la orquesta de Duke Ellington y de Count Basie, por ahí se paraban, y los músicos eran acróbatas y bailarines y cantantes. Los músicos tocaban el violín, tocaban el arpa, boludeaban, se bardeaban entre ellos, se cambiaban las notas. Las cosas que hacían las grandes orquestas formaban parte del espectáculo. Yo me acuerdo que me contaba un paciente, un hombre, Mario Freda, cuando atendía un centro de día viejo, que había ido a ver la orquesta de Duke Ellington y nunca entendió cómo a el baterista, Danny Richmond, creo que se llamaba, uno de los grandes bateristas, se le voló un palo cuando estaba haciendo el solo. Y lo agarró Duke Ellington al palo. Y Duke Ellington se lo tiró y se lo volvió a agarrar. Y yo le decía, no es casual, eso es parte del espectáculo. Hacían acrobacias los músicos. Y se hacían chistes. Y yo creo que Lelutier tomaron esa modalidad de bardearse, de ironizarse, ¿entendés? Por ejemplo, cuando Ella Fitzgerald cantaba con la orquesta de Duke Ellington, le cambiaban los tiempos. Se cagaban de risa. Entre ellos, el público ignoraba, salvo que tenga oído, que le cambiaban el tiempo, entonces a Ella Fitzgerald se miraba y le cortaba el tema, le subían el registro, ¿se entiende? Se bardeaban permanentemente, tenían esa habilidad. Sí, por eso a mí lo que a mí me gustó en lo personal